Le doy a Rosa, gracias a ustedes. Dale un abrazo virtual a aquel que está cerca de ti. Y dile, Cristo te ama, yo también te amo. Este es el día que el Señor ha hecho, día para alegrarnos y regocijarnos en el mismo. Así que mi gente, muy buenos días. Y le pido a Dios Todopoderoso que bendiga cada una de vuestras almas, vuestros espíritus, que en este día podamos disfrutar como lo hemos hecho en la presencia del Todopoderoso y ante la palabra de Dios. Pueden ocupar sus asientos. Les invito así sentados a observar Marcos 16, versículo 1. Y estoy predicando el segundo sermón sobre la resurrección. Intentaré, porque veo que puede llegar a un tercero, de resumir el resto para no ser tedioso y continuar en la serie de Pablo. Dice la Sagrada Escritura, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Me gustaría que tomen en cuenta la determinación de estas mujeres era para ir a ungir el cuerpo, el cadáver, donde residió el Logos, el Verbo, el Eterno, mientras estuvo aquí en la tierra. Los judíos tienen por costumbre contar de tarde a tarde el día. Nosotros contamos los días de noche a noche. Es decir, que a las 12 y segundos, cuando comienza un segundo hasta el primer minuto de 60 segundos, comienza el primer día. Nosotros comenzamos ese día de noche. Pero a las 11:59, tan pronto llega a las 12 de la noche, terminamos nuestros días. El judío comienza desde que el sol se pone de ese día hasta que el sol se pone el otro día. Es decir, que el judío, el Shabbat, y en este caso el Shavuot Shabbat, el gran sábado, que es el sábado de la Pascua, se le conoce como el gran Shabbat. De todos los sábados, ese es el más importante dentro de la experiencia del judaísmo. Y el gran Shabbat comenzaba precisamente desde que se ponía el sol. Cristo muere para los efectos en el día anterior porque a eso de las 3 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, todo se viste de tinieblas, pero cuando ya está llegando para entrar el nuevo día, es decir, entrar oficialmente el Shabbat, sabemos que Nicodemo tiene que hacer sus trabajos y lucha, y José de Arimatea, para que Jesús no permaneciera o fuera descolgado de aquella cruz o dejado en aquella cruz, y que aves de rapiñas, animales garroñeros, como hacían con muchos condenados a la cruz, pudieran hacer sacrilegio de aquel cuerpo. Quiero observar la determinación del ungimiento. Dice en Marcos 16, 1 al 3, que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, habían comprado, cada una puso su aportación, especias aromáticas para irle a ungir. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya el sol había salido. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra que se encuentra a la entrada del sepulcro? Marcos 16, 1 al 3. Un trío de mujeres, 3 mujeres dispuestas, 3 mujeres que se arriesgan, 3 mujeres que todo lo dan, están determinadas a llegar hasta aquel sepulcro
para ungir el cuerpo de Jesús, pero están conscientes que van a enfrentar un obstáculo. Muchas veces Dios te llama a emprender algo, pero debes estar consciente que muchas cosas que Dios nos llama tendremos que enfrentar obstáculos en nuestras vidas. No siempre las cosas salen tan fáciles como creemos. Dios te provee, pero quizás se tarde en llegar la visa para ese viaje. El Señor te abre una puerta, pero quizás alguna situación te impida llegar en ese momento. En las mentes de estas mujeres también puedo observar que no está el espíritu de la resurrección. Estas mujeres, en vez de decir, vamos a llegar al sepulcro, la piedra va a estar removida, Él ya resucitó, pero estas mujeres hacen todos los planes para ungir el cadáver de Jesús de Nazaret. No van con esa visión y esa expectativa, con esa emoción de que Cristo dijo que resucitaría al tercer día y al tercer día debe resucitar. La realidad es que contamos los días como viernes, sábado y domingo, como podemos contar nosotros los gentiles. Pero los judíos contaban, vuelvo y les digo, desde la puesta del sol hasta la puesta del sol hasta la puesta del otro sol. Y así contaban los días. Eso se conoce como una sinécdoque, cuando se pone el todo por la parte y la parte por el todo. Mujeres que iban simplemente a encontrar un cadáver, pero están conscientes que van a enfrentar un problema. ¿Quién va a remover la piedra de aquel sepulcro? Los evangelios nos hablan de 4 ungimientos en relación con Jesús. 2 de los ungimientos tomaron lugar antes de Cristo morir en la cruz del Calvario. Uno 6 días antes, otro posiblemente 8 días antes, pero 2 son previos a su sepultura. Un ungimiento fue cuando se reclama el cadáver de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que veamos primero a María de Betania, que había ungido al maestro y fue criticada por Judas el Iscariote. Juan 12:3 dice que entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de aquel perfume. 6 días antes de la Pascua, se describe en el Evangelio de Juan, que 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había sido resucitado y el que había estado muerto. Y le hicieron allí una cena. Allí estaba Marta que servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ellos se recostaban en una mesa muy baja hacia la mano izquierda y así iban participando con su mano derecha de los alimentos mientras compartían al estilo oriental. Juan dice que fue 6 días antes. La semana anterior Lázaro había sido resucitado. Pero estas mujeres, en agradecimiento a lo que Jesús de Nazaret había hecho por ellas, de haber resucitado a su hermano muerto de 4 días, y a pesar de sus incertidumbres y de sus reacciones, de sus críticas y de sus señalamientos humanos, ahora, una semana después, están celebrando y están haciendo un banquete a favor de Jesús de Nazaret. La misma escena se repite. Se encuentra que Marta es la que está sirviendo. A Marta le gustaba la cocina. Pero María aparece en otra función, María de Betania, María hermana de Lázaro, María hermana de Marta. Está siempre buscando la presencia del Señor, aunque las dos son efectivas en lo que están haciendo. Y allí tomó ese perfume de gran precio. Un perfume que tenía el costo de unos 300 denarios. Un denario era el salario que se recibía por un día. Un día de trabajo equivalía a un denario. 300 denarios equivalían a 300 días de trabajo, es casi un año de trabajo. Era todo el ahorro que esta mujer tenía, pero fue una mujer agradecida. Agradecida de lo que Jesús de Nazaret había hecho por su hermano. Juan 12, 4 al 8 nos dice, y dijo uno de sus discípulos, llamado Judas Iscariotes, el que le había de entregar, ¿por qué no fue vendido este perfume en 300 denarios y dado a los pobres?
Pero dice la Escritura que dijo esto no porque, y parafraseo, porque se preocupara por los pobres, porque él era ladrón y sustraía de la bolsa y de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús tiene que responderle a Judas Iscariote, el preocupado, el tesorero, el economista, el que manejaba las finanzas, el que está pensando ahora en un ministerio hacia los pobres, pero se está olvidando que allí está delante de él el Dios de los pobres. Entonces Jesús le dijo, déjala, que para el día de mi sepultura ha guardado esto. Jesús quiso disfrutar en vida lo que María estaba haciendo por él. Y hay seres queridos que quieren disfrutar esas flores que tú vas a llevar al cementerio, que se las den vida. Que quieren disfrutar esas lágrimas que tú darás en su muerte, pero que se las den vida. Que quieren disfrutar ese acercamiento y esa visita a una tumba, pero que los visite a la casa. Que quieren disfrutar en vida esa llamada telefónica y no que en el cementerio intentes que un mensaje llegue al cielo hablando de ese ser querido. Jesús dijo, déjala. O sea, Jesús tiene que tomar una posición defensiva hacia Judas Iscariotes. Esos son aquellos que se preocupan demasiado a veces por las cosas sin mucha importancia, pero lo que tiene más importancia es poder honrar y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Jesús les dijo, porque a los pobres siempre los tendré con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. La Madre Teresa de Calcuta en una ocasión, y es un dicho que no solamente lo ha dicho ella, lo hemos dicho nosotros en diferentes palabras, pero a veces para dar cierta autoridad a ciertas expresiones, se les acreditan a cierta persona cuando cientos de miles los dijeron antes que ellos. Quizás sea porque aparecen escritas sus declaraciones, sus pensamientos, pero que son pensamientos repetidos. Se le preguntó a la Madre Teresa de Calcuta, ¿usted cree que puede ayudar a todos los pobres, a todos los enfermos que están en las calles de Calcuta? Y la Madre Teresa de Calcuta, una mujer diminuta, baja, pero que estuvo delante de presidentes y le pedían que orara o que rezara por ellos, que estuvo delante del Papa y el Papa le pidió la oración a ella. Una mujer que recibió el Premio Nobel de la Paz. Una mujer que hizo una gran diferencia en el mundo con las buenas acciones que hizo en la India, en Calcuta, que fundó una orden religiosa, una orden para ayudar al prójimo, una orden para servir a los demás. Y la Madre Teresa de Calcuta parece que aterrizó en su mente este pensamiento dicho primero por nuestro amado Salvador y dijo, yo sé que yo no puedo ayudar a todos los pobres de Calcuta, pero a un pobre que yo ayude es más que suficiente. Tú quizás no te puedes ganar todas las almas del mundo, pero un alma que te gane para Cristo vale la pena. Quizás tú no puedas invitar a todos que vengan hasta la iglesia, pero alguien que de los muchos que invite que venga a la iglesia vale la pena. Quizás tú no le puedas dar tratados a todas las personas, pero alguien que le deje un tratado vale la pena. Siempre repito y lo hago a manera de redundancia, llegué a los pies del Señor Jesucristo por un tratado que me dio el reverendo Carlos Osorio a mí y a dos jóvenes más saliendo de la barriada La Perla, ya bajando por la plaza de Armas, ya listo a descender por la calle del Cristo en el viejo San Juan, y allí ese joven nos persiguió con aquella mochila llena de tratados, y ese tratado casi me lo memoricé, se quedó profundamente en mi mente. Tiempo después yo terminé en las puertas del ministerio de Tinchalen. Judas Iscariote decía, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Lógicamente con ese perfume se podían haber dado almuerzo, desayuno, almuerzo y cena y quizás algo extra a unos 300 pobres. Quizás se podía dar a 600 pobres. Quizás se podía dar a 900 pobres. Si era bien administrado, se podía dar una cena
durante toda esa semana a muchos de los pobres que habían en aquel lugar. Sin embargo, la gran lección que Judas Iscariote puede recibir es que a los pobres siempre los tendremos con nosotros. A los necesitados siempre los tendremos con nosotros. No podemos ayudar a todos los pobres del mundo, pero un pobre que tú y yo podamos ayudar, un enfermo que tú y yo podamos visitar, alguien que tú y yo le podamos dar una palabra, puede hacer una gran diferencia en este mundo. Lo que vayas a hacer por un ser querido, hazlo ahora. Lo que vas a hacer por alguien significativo en tu vida, hazlo ahora que está vivo. Si tienes que agradecerle a alguna persona, agradécele ahora que te puede escuchar. Úngelo con amor, úngelo con cariño, úngelo con comprensión, úngelo con cuidado, úngelo con buenas obras, ahora que está vivo o que está con vida. Muchas cosas podemos hacer por los seres queridos, pero no solamente lo que puedes hacer por un ser querido, sino lo que vayas a hacer por Cristo, hazlo ahora. Muchos esperan retirarse a los 67, 68, 70 años para comenzar a trabajar por el Señor. Muchos han vivido una vida completa aquí, digamos, en el contexto de la ciudad de Nueva York, 25 años, 50 años, otros más de 50 años. Yo he estado en esta ciudad ya para unos 51 años viviendo en esta ciudad. Llegué jovencito a esta ciudad y he dado 2/3 partes de mi vida casi en esta ciudad, viviendo en esta ciudad. Y otros más años han dado viviendo en esta ciudad. Pero no pensé a la edad de 19 años cuando rendí mi corazón a Cristo Jesús y llegó a mi vida, que yo iba a empezar a hacer las cosas después que me retirara. Porque si no, todavía yo no me he retirado, sigo activo en las cosas. Nunca pensé que cuando esté más viejo yo voy a hacer las cosas para el Señor, porque quizás no hubiera tenido las fuerzas para hacer las cosas para el Señor. Nunca podemos pensar que comenzaré a trabajar para el Señor cuando me mude, me vaya a Carolina del Norte, que es muy bueno, Virginia, excelente, Texas, la fiebre de la hora, la Florida, la fiebre mayormente Orlando. O sea, estoy pensando que cuando me retire a América del Sur, a Venezuela, no, porque hay muchos problemas, Nicaragua quizás un poquito, pero digamos cuando me retire a Perú, al Ecuador, a Colombia, a otro lugar, comenzaré a trabajar por el Señor. Comienza a trabajar ahora. Lo que vas a hacer por Cristo, hazlo ahora. Ella no podía, María de Betania, esperar, eso lo voy a hacer después. No, yo lo voy a hacer ahora. Y ahora es que yo quiero tomar este perfume y lo quiero usar para ungir a alguien de quien yo tengo mucho agradecimiento. Trata de ungir al Señor y a su iglesia con el mejor de tus perfumes, el perfume de tu salud, el perfume de tus fuerzas, el perfume de tus finanzas. Trata de cambiar las atmósferas que hay alrededor tuya y que las hagan mejores. Trata de ser la luz que brille cuando hay tinieblas. Trata de ser la nota alta de la música cuando la gente esté aburrida. Trata de dar la sonrisa cuando no hay quien los haga reír. Trata de darle el abrazo cuando alguien esté en espera de un abrazo. Perfuma con tus acciones con Cristo y perfuma con tus acciones de parte de Cristo a los demás. La segunda mujer que quiero considerar es una mujer pecadora que ungió al maestro y fue criticada por Simón el fariseo. Para eso los invito a contextualizarnos en Lucas 7, versos 36 al 39. Dice el relato bíblico que uno de los fariseos rogó a Jesús para que comiese con él. Y habiendo entrado a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer que era de la ciudad, que era pecadora, y quiero que subrayen eso, al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, dice que trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies,
O sea, vean la posición, se inclinaban hacia el brazo izquierdo, los pies los llevaban hacia la parte de atrás. Ella se fue por la parte de atrás. Hubiera sido una ofensa ella pararse delante de aquellos hombres en una sociedad que rechazaba y discriminaba contra las mujeres, y más, como dice Lucas, que era pecadora. Muchas personas se han atrevido a poner que era prostituta. Otros predican que era una ramera. La Biblia no me dice que era una ramera, dice simplemente que era una pecadora. Pero casi siempre se pensaba que el pecado más grande que podía hacer una mujer era el pecado de la fornicación y del adulterio. Y estando detrás de él a sus pies, se fue a la parte de atrás. Es la mujer que no está buscando brillo. Es la mujer que no está buscando tomar el centro de una escenografía o ser la figura dentro de un cuadro. Anoche, vuestra pastora Rosa, que es experta viendo series de Netflix, de misterio y documentales, me puso a su lado, cerca de ella, a ver una serie. ¿Cuántos capítulos eran esos? Como 4 o 5, 4. 4. Y yo dentro de mí dije, en el segundo ya estoy dormido. Les cuento que pasó el primero, pasó el segundo, pasó el tercero, pasó el cuarto y me quedé con deseos del quinto y me fui a googlear. Y era sobre unas pinturas, unos cuadros billonarios que se robaron en Boston y implicaron a diferentes personajes, sobre quién hasta el día de hoy no se sabe quién hizo ese robo tan profesional, cuando dos ladrones vestidos como policías locales se meten y se roban estos cuadros. Y todo el drama gira en derredor de todo eso. Pero me llamó la atención, por ser religioso, la tormenta en el mar de Galilea pintada por Rembrandt. Y un experto de estos expertos que conoce lo que es el arte, la pintura, que ve lo que usted no ve. Donde usted no ve acción, ve acción. Una experta decía, esa barca se ve que se está moviendo. De momento yo comienzo a ver la barca moviéndose porque ella me lo dijo. Y dijo, pero lo más que llama la atención de este cuadro, si ya no lo encuentra en Google, lo puede poner, el cuadro de Rembrandt en la tormenta. Si lo más que llama la atención en este cuadro es la persona de Jesucristo. Jesús se destaca sentado, vestido de azul. La paz se ve en él, la tranquilidad. Los discípulos están sobre las titis y están tratando de mover las velas. La barca se ve zozobrando. Todo parece que la barca va en un proceso de hundimiento. Pero hay un rostro que, mirando en dirección a quien está viendo el cuadro, sonríe. Como que de momento en medio de todo hay un rostro un poco más diferente, un rostro que tiene una apariencia que no es la que esperamos ver, y es precisamente los llamados trucos o las llamadas intromisiones que hacían los pintores del pasado, como Leonardo da Vinci, que se metió en el cuadro de la cena. No sé a cuál de los discípulos eliminó, pero él se metió ahí para ser uno de los discípulos y salir en ese cuadro. Y ahí aparece Rembrandt. Y de momento cambia todo. Ya yo veo otro cuadro de Rembrandt, quiero ver dónde está de nuevo. Ella no buscaba el centro. Esta mujer de seguro no recibió una invitación para estar en casa de Simón el fariseo. Marcos lo llama Simón el leproso. Es decir, que este hombre había tenido una experiencia. Pueden ver el cuadro ahí y pueden observar uno que está mirando hacia acá en la parte azulita. Si le da un close-up, puede verlo. Si no, usted lo sigue googleando. Pero puede ver en este cuadro, si lo observa, ahí el que está de azulito, que está mirando, ese es Rembrandt, que está mirando hacia acá. ¿Quién le va a llamar la atención? Se ve la zozobra, están luchando con la barca. Jesús está ahí tranquilo mientras los discípulos lo están observando a él, pero todo lo que hay es una agitación.
una tormenta en el mar de Galilea, pero Cristo tranquilo. Nuestro Cristo siempre en la barca, en medio de tus tormentas y mis tormentas, siempre estará tranquilo. Más vale un Cristo en la barca que un Cristo fuera de la barca. Y todo lo que necesitó decir fue paz. Aquietó la tormenta, le habló a los vientos y se aquietaron. Y nosotros también en medio de los problemas lo que necesitamos es paz. Dice que estaba esta mujer detrás de él a sus pies, pero empezó a llorar. Estaba llorando de agradecimiento y comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Esta mujer no se dedicó a otra cosa, sino con sus lágrimas. Empezó ella a regar los pies del maestro y con su cabello los iba enjugando y comenzó a besar sus pies, a darle besos a los pies del maestro y comenzó a ungirlo con el perfume. El fariseo se da cuenta de lo que está y dice cuando el fariseo que lo había convidado a él, porque no le invitó a ella. Ella no aparece en todo este cuadro hablando. María de Betania tampoco apareció hablando. Y hay oportunidades en la vida donde tú no tienes que hablar, pero puedes predicar con tu silencio y puedes predicar con tus acciones y puedes predicar con tus buenas obras a los demás. Cuando el fariseo que lo había invitado a él dijo para sí, literalmente significa pensó dentro de sí, si este fuera profeta, conocería quién es la mujer que le toca, qué clase de mujer es esta, y termina afirmando que es pecadora. Simón piensa, pero Jesús en su omnisciencia que sabe lo que nosotros estamos pensando. Muchas veces podemos hablar y decir que el Señor no me escuche, pero nos olvidamos de decir que el Señor no vea lo que estoy pensando o que el Señor haga caso omiso de lo que estoy pensando. Lo mismo si lo dices, que si lo estás pensando. ¿Cuántas cosas no pensamos nosotros? Que si la gente pudiera escuchar todo lo que pensamos, estaríamos rodeados de enemigos. Ver a una persona y decirle muchas gracias, muy amable. No es ningún amable, esto es lo peor que he tenido, que me ha servido a mí. Y Jesús entonces tiene que compartirle una parábola y se encuentra en Lucas 7, versos 40 al 43. Dice que entonces Jesús dijo a Simón, una cosa tengo que decirte. Y ahora comienza este diálogo y él dijo, di maestro, un acreedor tenía 2 deudores. Uno de ellos le debía 500 denarios y el otro 50. 500 contra 50. Un denario era el trabajo de un día. 500 denarios era el trabajo casi de 1 año y medio o casi 1 año con 2/3 partes del otro. El otro 50 denarios, que eran 50 días de trabajo, cerca de para 2 meses. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro le debía 50 denarios, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Recuerdo en una ocasión que dentro del ministerio habíamos pensado, uno de los ministerios donde he estado, en ponerle una demanda a X personas, porque X persona estaba haciendo algo en contra del ministerio que estábamos. Y cuando hablamos con el abogado dijo, ¿creen usted que esa persona, pero era para asustarlo, no ir a la corte y tratar, dijo, ¿creen usted que esa persona pueda pagar $100,000? No, creemos que no tiene nada. 50,000, no. ¿Cree que puede pagar 10,000? No. 5,000 tampoco. Luego digo, vamos a buscar otra forma de cómo tratar con esta persona. Porque hay personas que te deben a ti
por ejemplo, el apartamento se lo alquilan, no te lo pagan, lo que sea. Cuando tú vas a proceso, al final se te queda casi un año más en los procesos y al final tú perdiste un año más. Entonces a veces es mejor decirle, pues váyase ahora y tú te liberas. Los que tienen apartamento y eso saben cómo eso funciona por la protección que está dando la ley. Y ahora mismo es uno de los graves problemas que está enfrentando la ciudad con personas que están atrasados. No solamente pasó la pandemia el primer año, ya consiguieron trabajo, todavía no pueden pagar, todavía es de los rollos que tienen que estar enfrentando cuando se va, porque a esa persona, y si tiene hijos, más todavía. Eso no es fácil. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Y Simón le dijo, pienso que aquel al cual perdonó más, es decir, aquel que le perdonó 500 le debe amar más. Y Jesús le dijo, rectamente tú has hablado. Ahora él se dirige, Lucas 7, 44 al 50 se observan, y vuelto a la mujer, vira su cabeza, están todos con la cabeza inclinada. Él tiene que virar su cabeza o de este lado o virarla hacia el otro lado, que pienso que la vira hacia el otro lado, porque ella está a los pies, está detrás, y le dice, ¿ves esta mujer? O sea, Jesús tenía que estar sentado a la diestra de Simón, que era el lugar de privilegio. Es como ahora uno llega a las casas, y si yo soy un invitado, no tiene que hacerlo. Por lo general he visto, los dominicanos lo practican mucho, los colombianos también, puertorriqueños también, más todo el mundo lo practica. Vamos a quedar con todo el mundo, para que darle empate. Por lo general le dicen a uno, pastor, usted se sienta en esa silla y le buscan la silla de cabecera a uno. En México lo hacen mucho. Usted va con los ministros, no importa si ellos piensan que usted es un invitado, lo sientan a la cabecera. O allá o acá. Aunque el líder, donde quiera que lo sienten, esa es la cabecera. El pastor no tiene que estar sentado en la silla pastoral y se sentó en el último asiento. Ahí está la silla pastoral o el banco pastoral. Tú ves esta mujer, todos los demás están escuchando. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. ¡Qué descuido! ¿Dónde estaba el sirviente de él? Simón no le dijo al sirviente, ten agua para que le lave los pies al maestro. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. El Señor estaba sintiendo lo que ella estaba haciendo y cuando empezó, quién sabe, volteó la cabeza y la vio y el corazón del maestro se alegró. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que aquel que muchos pecados le son perdonados, ama más que aquel que siente que se le perdona poco, poco ama. Y ahora Jesús le dice a ella, tus pecados te son perdonados. O sea, ella entró sintiéndose como una pecadora. El Evangelio la describe que era pecadora. Simón la llama pecadora, la acusa abiertamente y aún más duda de Cristo como profeta. Si tú fueras profeta, en otras palabras, hasta ahora yo creía que tú eras un profeta, pero esto me demuestra que tú eres el profeta que yo esperaba. Si tú fueras profeta, conocerías que esta mujer es una pecadora. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban sentados allí a la mesa comenzaron a decirse entre sí cada uno de ellos, ¿quién es este que también perdona pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es el mismo mensaje que repitió con la mujer de Juan 8, tomada en el acto de adulterio. Es lo que necesitan muchos seres humanos saber, que Jesús te perdonó tus pecados y tú por lo tanto tienes que verte, y yo tengo que verme, que somos personas perdonados, lavados por la sangre de Cristo. No sigas acusándote, no sigas lastimándote psicológicamente y emocionalmente por cosas que hiciste en el pasado. Aquel que viene a Cristo es nueva criatura.
Simón, el fariseo, el que fue leproso, no disfrutó ese acto, porque su mente estaba más concentrada en la crítica. Aquella mujer regó los pies del Señor. Y nosotros en religión nos vamos a encontrar con muchos fariseos extremadamente religiosos. Gente fanática en su religión que no dan apertura para ver lo que Dios puede hacer en la vida de otras personas. Gente que no pueden disfrutar lo que el Hijo de Dios está haciendo y lo que el Hijo de Dios ha dicho. Y Jesús apremió a aquella mujer y apremió aquel relato. Pero Simón y aquellos convidados estaban más interesados en estar criticando lo que se estaba haciendo que lo que ella había hecho por Cristo. A veces caemos víctimas de la crítica, víctimas de rechazo. Y lo que necesitamos en nuestra vida es ver el perdón que el Señor ha extendido a otras personas, que los ha cambiado. Personas que ahora viven en paz, porque Jesús le dio la paz. Tus pecados te son perdonados. Ya deja de vivir una vida pecaminosa, vive una vida cambiada. Tu fe te ha salvado. Esa fe te ha ayudado a alcanzar un estado de paz. Hay uno que se llama Jesús de Nazaret, que perdona nuestros pecados y que ofrece paz a nuestros corazones. Tercer ungimiento. Esos dos ungimientos ocurrieron. Lógicamente, si busca a MacArthur le va a decir a usted que de esos tres ungimientos, en realidad, de esos dos anteriores, en realidad es un solo ungimiento, porque son escenas del mismo evento que se entremezclan y que dan un cuadro para aportar, pero en realidad son eventos diferentes, porque en uno se habla de la casa en Betania, de Marta, María y de Lázaro resucitado, en otro se habla de Simón el fariseo, o se habla de Simón el que fue leproso, y vemos que los diálogos son diferentes, aunque los eventos, escenas, parecen entremezclarse, lo cual es común en los evangelios. Pero veamos el tercer ungimiento, Juan 19, 38 al 40. Dice que después de esto José de Arimatea, que la Biblia dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, le rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Juan 19, 38 al 40. Pilato se lo permitió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Con él también había llegado Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Y vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. La mujer había traído un compuesto, en este caso María de Betania, había traído un compuesto que era de 1 libra, pero valía 300 denarios. Pero aparece aquí Nicodemo con 100 libras, una exageración completa y total. Cuando unos le dan lo que pueden al Señor y otros se desbordan dando todo para el Señor, de acuerdo a los recursos, así diezmamos, de acuerdo a los recursos, así ofrendamos, de acuerdo a los recursos, así damos para las misiones, pero lo importante es que lo podamos hacer. Si quieren darle un aplauso al Señor, porque eso suena a diezmos y ofrenda, hágalo. Dice que los dos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultante de los judíos. Prepararon el cuerpo de Jesús. En la iglesia del Santo Sepulcro se ve una placa en mármol donde la tradición de los católicos, armenios, ortodoxos, griegos, siriacos y etíopes y otros grupos van y veneran eso, porque dicen que ahí fue donde se había preparado el cuerpo de Jesús con los lienzos y las especies aromáticas. Eran tiras que se iban poniendo, pero esas tiras las iban envolviendo en las especies aromáticas a medida que iban por los pies, las piernas, luego le seguían cubriendo por encima las piernas y los pies como una especie de momificación. Los brazos le cubrían luego los brazos alrededor
llegaba al cuello, hacían lo mismo, la cabeza completa, que aún escaparse cualquiera de un tipo de ungimiento con lienzos era muy difícil. Una prueba más que nos demuestra la resurrección de nuestro Señor. Lázaro, sal fuera, y Lázaro tuvo que incorporarse y tendría que salir dando muchos brincos para afuera, saliendo, porque estaba todavía con los lienzos, y él dijo, desatarle. Y otros tuvieron que comenzar a quitar todos esos lienzos que por los días tenían que estar casi pegados, como un castell que se pone de gran tamaño. María de Betania había traído una libra de nardo puro de mucho precio, y Judas lo cotizó en 300 denarios. Nicodemo trae un compuesto, como decía, en libras, y eso imagina uno el costo por lo ofrecido. Veamos el cuarto o incompleto ungimiento. Ya van 3 ungimientos, pero ahora viene el cuarto ungimiento. Todo el mundo amaba a Jesús de Nazaret. Unos lo hicieron en vida, otros, José de Arimatea y Nicodemo, lo hicieron reclamando su cadáver. Ellos fueron los directores funerarios, los que preparaban. Dice la Escritura en Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, es decir, había comenzado el primer día de la semana. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Estas mujeres están determinadas que van a hacer un trabajo. Desconocen lo que habían hecho quizás José de Arimatea o habían hecho Nicodemo. O quizás saben que lo hicieron, pero ellas por encima de eso querían hacer también su trabajo. Pero aquí nos encontramos con la situación que lo van a ungir, pero ellas tienen el problema que el sepulcro tiene una pesada piedra. Hay como una especie de confusión en las mentes de ellas, pero la intención es buena. Muchas veces nuestra intención vale mucho cuando se hace algo para el Señor. A veces no sé por qué lo voy a hacer, ni sé cómo lo quiero hacer, pero yo lo quiero hacer por el Señor. Creo que voy a llegar tarde a la iglesia y quisiera no llegar tarde, pero aunque llegue tarde y alguien en la iglesia me pregunte por qué llegué tarde, yo voy a llegar tarde. No quisiera irme temprano del culto, quiero estar hasta el final, pero tengo otro compromiso que me veo en la obligación de salir más temprano del culto, pero aunque alguien me pueda criticar, yo voy a llegar al templo del Señor, y aunque salga más temprano, llamo y le texteo al pastor después, le digo, pastor, tuve que salir porque tenía una emergencia. Quizás alguien me regañe porque me levanto del asiento y me diga no se levante el asiento porque miré el celular en una emergencia, y es que quizás estoy esperando una llamada que en cualquier momento puede entrar. Recuerdo ese domingo que me encontraba yo aquí en el altar, que nunca lo hago, pero ese domingo me vi en la situación de tener el celular activo para estar sabiendo el estado de mi mamá antes. O sea, nunca lo hago. Y mi hermana me diciendo, recuperó, hizo esto, pero parece que viene complicación. O sea, eso me ayudó a entender muchas personas que un estado particular tiene que estar al tanto de lo que pasa. Ahora, no justifica el que hay un culto y que yo esté googleando y que yo esté buscando mi Facebook y que yo esté mandando mensajes en texto a Petronil, a Pancha, a Peruchín. Porque no hay la necesidad. Yo vengo al culto a olvidarme de las llamadas, vengo al culto a olvidarme de la familia, vengo al culto a olvidarme del trabajo. Yo vengo al culto a poner mi mente en Dios y a disfrutar la presencia de Dios. Llegaron temprano. Era oscuro aún cuando habían llegado. El sol sale sobre el horizonte, por el este está saliendo el sol y se ven los primeros rayos del sol, así como se pone por el poniente. Por el occidente el sol se pone y va saliendo por el oriente, y el sol estaba saliendo, así como aquel sol salió, para traer luz al día anterior, a ese viernes de crucifixión que fue un viernes de tinieblas, cuando el sol da luto a nuestro Señor Jesús. Ahora el sol se levanta,
celebrando la vida del resucitado. Pero otro sol mayor se levantó en esa mañana, que fue el sol de justicia, para alumbrar a los seres humanos con el plan de la salvación y dejarles saber que en Él hay toda esperanza. Dice Malaquías 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Santiago, dame un toque que el otro lo dejo para el próximo domingo, por favor. Intenté ver si lo podía predicar todo, pero lamentablemente no puedo. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Juan dice en Apocalipsis 1 que su rostro era como el sol resplandeciente. El rostro de mi Cristo resplandece como el sol. Y cuando Cristo vino a nuestras vidas, como el sol resplandeció dentro de nuestras tinieblas, dentro de nuestros calabozos oscuros, de nuestras grutas oscuras y densas. Allí Cristo vino a alumbrar cada una de nuestras vidas. Y en sus alas traerá salvación. No solamente el sol de justicia, pero Malaquías lo ve que se transforma como en una gigantesca águila, con sus alas. Y en sus alas, o que sea una paloma. Pero quiero pensar en una gran águila, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y gritaréis como los becerros en la manada. Vamos a disfrutar lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. Pero aquellas mujeres decían entre sí, ellas hablándose las unas a las otras, ¿quién nos va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? Iban convencidas de que hallarían el cuerpo inerte de Jesús de Nazaret. Pero también llevaban un plan. Si la piedra no ha sido removida, si no hay alguien que nos ayude a removerla, si alguno de los discípulos está allí, nos ayuda a remover la piedra. Era lo que había en las mentes de ella. Haz las cosas para el Señor siempre con un plan tuyo. Ellas tenían su plan. Pero espera que el Señor con sus planes cambie los planes tuyos. Que lo que pensaba que tú tenías que hacer, no lo tienes que hacer porque ya Jesús lo hizo por ti. Piensa siempre que nuestras interrogantes, nuestras preguntas, nuestras preocupaciones, ya Jesús tiene una respuesta. Que lo que no entiendo en esta prueba ahora, lo voy a entender después. Se nos dice que en el caso de la mujer llamada pecadora, tomó aquel vaso de alabastro. Esta mañana iba a traer uno para acá, pero son pesados. El vaso de alabastro es pesado. Pesa. Hanley lo vio cuando fuimos a Jordania. Lo hacen de alabastro, pero esa piedra cuando la comprimen y la van laborando, eso es pesado. Y dije, no, porque voy a tener que estar cargando con algo pesado. Pero esa mujer buscó el mejor envase, donde se puso el mejor perfume de nardo puro, donde estaba sellado, y lo quebrantó, lo destapó, le rompió su cabeza. El asunto es que ella lo comenzó a ungir, pero dice en este caso que ella fue desde la cabeza. María desde los pies. No importa lo que tú hagas. Aquella desde la cabeza comenzó a derramarle todo ese perfume a él, iba bajando. Una trabajó en la cabeza, la otra trabajó en los pies del maestro. Pero todo lo que me dice es que la casa se llenó de ese perfume. Todo lo que hagamos cuando cantamos hay perfume en la iglesia. Cuando adoramos a Dios hay perfume en la iglesia. Cuando predicamos hay perfume en la iglesia. Así que vamos a disfrutar la resurrección de Jesús, hermano Felipe.